Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal en este contexto tan especial de la Cuaresma, en eco a esa alegría que ya en forma especial desde el domingo vamos viviendo, porque está cerca nuestra gran solemnidad de la Pascua, y también hoy sintiendo cerca la especial solemnidad de San José, esposo, padre, custodio de la figura que estamos llamados a ver, es que la cercanía de la Pascua, que el caminar cuaresmal, en sinodalidad, que la cercanía de esta especial solemnidad de San José nos motiven para vivir con mucho entusiasmo esta reflexión, acoger la palabra de nuestro pastor universal, el Papa León, acoger la palabra de Dios en esta lectura santa de este día. Iniciemos entonces nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos. Muchas gracias, Padre Nachito, y muy buenas noches para todos y bienvenidos, haciendo eco a la acogida que nos ha hecho el Padre Nachito. Bueno, entonces hoy vamos a dar inicio a las catequesis sobre la segunda constitución dogmática del Concilio Vaticano II. A ver, quiero preguntar, a ver, ¿quién nos dice cómo se llama esta constitución? La segunda que nos presenta el Papa León. Sí, Lidia Mary. Buenas noches para todos, buenas noches Angelito, Padre Nachito. El título de esta catequesis, el misterio de la Iglesia, sacramento de la unión con Dios y todo el género humano. Ah, bueno, sí, ese es el título de esta catequesis. Pero el título, el nombre de la constitución dogmática que comienza a desarrollar el Papa, porque la Lumen, primera se llamaba Dei Verbum. Esta entonces es el Lumen Gentium, bueno, no la sé pronunciar bien. Lumen Gentium. Muy bien. Luz de las gentes. Y se refiere a la iglesia. Entonces voy a hacer yo voy a invertir a lo que veníamos haciendo para dejar como, como colofón, como finalización, eh, los 3 minuticos del resumen de la catequesis en español, de boca del Santo Padre. Entonces, ya se nos ha dicho el título de la catequesis, que nos presenta el misterio de la Iglesia, sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Así, leído textualmente. 2 palabras son claves: la palabra misterio y la palabra sacramento. Y por supuesto que está al servicio esas 2 palabras, tanto de la Iglesia, es un misterio, y ya vamos a explicar por cómo se debe entender el misterio, y que es la Iglesia un signo, un sacramento. También vamos a explicar para que precisemos, porque normalmente utilizamos sacramento para referirnos a los 7 sacramentos. Pero, ¿qué significa la palabra y cómo la podemos utilizar? ¿Cómo la debemos entender? ¿Cómo interpretarla? Es algo que debemos ir buscando en nosotros. Misterio. Entonces nos aclara el Papa que el misterio
no hay que entenderlo como algo incomprensible, como algo eh, que no se pueda entender. Nos dice que misterio en boca o en la pluma de San Pablo, sobre todo en la carta a los Efesios, se refiere a la iglesia en cuanto que la conocemos porque nos ha sido revelada. Los misterios, así los debemos entender. Es algo que no podemos conocer por nuestros propios recursos humanos, sino que necesitamos ser que nos sea revelado. El misterio escondido desde toda la eternidad nos ha sido revelado en Cristo nuestro Señor. Y en la conversación y en la comunicación humana, eso es frecuente. Hay verdades de las personas, las más íntimas, que solo las podemos conocer porque la persona quiera revelar, quiera manifestar. Esa es una comparación, un paralelo para entender el misterio como lo expresa San Pablo. Bien. Entonces, otro aspecto que nos refiere el Papa es el objetivo del plan de Dios. El objetivo del plan de Dios es unificar a todas las criaturas gracias a la acción reconciliadora de Jesucristo. Esas son palabras textuales de la catequesis. Unificar a todas las criaturas, no solamente la humanidad, sino todas las criaturas, gracias a la acción reconciliadora de Jesucristo. Entonces, la acción reconciliadora de Jesucristo, pues es la redención. Por lo tanto, en su pasión, muerte, resurrección, bueno, la pasión que recoge toda su vida, en su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección. Esa obra de redención para rescatarnos de la muerte, del pecado y darnos vida, vida eterna, entonces es la acción reconciliadora de Jesucristo. Ante eso, la humanidad debe reconocerse incapaz de reparar la fragmentación que soporta. Es la experiencia diaria por todas partes, de todos nosotros, cómo estamos defragmentados en nuestras relaciones, entre nosotros mismos, con los demás, y ni se diga a nivel internacional, etcétera. Y eso también se vive en la iglesia. Por lo tanto, por eso la acción reconciliadora de Jesucristo. Bien. Otra palabra que es necesario aclarar con el Papa, él nos la aclara, la palabra eclesía. De ahí viene iglesia. Eclesía es palabra griega que se utiliza para denominar la asamblea de personas que reconocen haber sido convocadas, haber sido llamadas. Eso es una eclesía. Un grupo de personas, una comunidad que reconoce que ha sido llamada. Han sido llamados a constituir una unidad. Esa es iglesia. La iglesia entonces es un misterio hecho perceptible, que es convocado por Jesucristo, por Dios, y se hace perceptible. La Lumen Gentium en su número 1 comienza precisamente con las siguientes palabras en el número 1. Dice, la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, el título de esta catequesis.
Es necesario, por lo tanto, entender sacramento como un signo. ¿Signo de qué? Signo de la presencia de Dios, del vínculo con Dios. Por eso podemos decir lo siguiente: Jesucristo es sacramento de Dios Padre, que es el signo que nos muestra, nos revela a Dios Padre. La iglesia es sacramento de Jesucristo. Pues precisamente aquí nos dice la Lumen Gentium: la iglesia es en Cristo como un sacramento. Y en la iglesia, para manifestar esa presencia salvadora, redentora, reconciliadora, entonces se ramifica en los 7 sacramentos, para poder nutrir todos los momentos de la vida del ser humano. Muy bien. Es necesario, palabras textuales de la catequesis. Es mediante la iglesia que Dios alcanza su objetivo de unir en sí mismo a las personas y de reunirlas entre ellas. Entonces, es la unión, la unidad de la humanidad, ¿sí? De todas las personas, comenzando por la iglesia, que busca en su espíritu misionero convocar a toda la humanidad, respondiendo al mandato de Jesucristo. Pero es en el universo. Bien, esto pues es un gran misterio para nosotros, insondable. Bien. Y nos refiere el Papa algo muy interesante. En el número 48 de la Lumen Gentium, allá se dice exactamente, textualmente: la iglesia, sacramento universal de salvación. Sacramento universal de salvación. Y aquí ha llegado a mi memoria el título de un libro que leí hace muchos años: Cristo y la Iglesia, signos de salvación. Cristo y la Iglesia, signos de salvación. Muy bien. Entonces, hasta ahí una breve explicación del contenido de esta primera catequesis. No sé, Padre Nachito, si podríamos hacer algún énfasis, alguna observación, algún comentario sobre esto. Sí, pienso que como bien más o menos lo debe entender Angelillo, cuando hablamos del misterio de la iglesia, no hablamos de algo por allá tenebroso, no hablamos por allá de algo inconocible, sino de todo un plan de salvación que Dios va manifestando a través de su pueblo y que se manifiesta en plenitud en la iglesia, pero una iglesia que es santa, pero también llena de limitaciones porque es hecha de seres humanos. Ahí está el misterio, que Dios ha querido que en una comunidad conformada por seres humanos limitados, sin embargo, ahí Él va a ir realizando su plan de salvación a través de un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. Somos nosotros. A veces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de quienes caminan en la fe, de quienes son bautizados. No, quienes somos una vez incluidos, ¿cierto? La iglesia somos todos los que caminamos buscando responder a un destino de Dios, buscando responder a una economía de salvación, a un proyecto de salvación que Dios tiene, salvar a nosotros. Uy, Padre Nachito, se congeló como en las últimas 2 frasecitas
el audio nos quedó, pero muchas gracias, Padre Nachito. Sí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Porque Dios quiso que residiera en Él toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. Al comienzo de este documento conciliar, se afirma que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esto significa que la Iglesia es sacramento, en cuanto a expresión que manifiesta el plan de Dios en la historia de la humanidad. Y es instrumento, es decir, realiza su misión de manera activa, impulsada por el Espíritu Santo. En el capítulo dedicado a la índole escatológica, la Constitución afirma que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto permite comprender el nexo entre Cristo Salvador y la Iglesia, ya que Él sigue actuando en ella por obra del Espíritu Santo, uniendo a sus miembros y haciéndolos partícipes de su vida gloriosa por medio de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, ahí nos acabamos de enterar que esta catequesis la pronunció el miércoles de ceniza. Ya va a ser un mes. Mañana va a ser un mes, el 18 de febrero. Bien. Y también me acordé de algo que no les he expresado y que vale la pena seguirlo expresando. Y es que aparecen, seguramente para muchos de ustedes, aparecen términos que uno dice, ¿y eso qué quiere decir? No tengamos temor a preguntar, porque precisamente es preguntando como uno va creciendo en sus conocimientos y el deber de que entre todos respondamos es clave, ¿no? Y me acordé porque precisamente ahí dijo el Papa que en el último capítulo de la Lumen Gentium, la índole escatológica de la Iglesia, entonces aparece la frase esa de que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Entonces eso de escatología, ¿qué es? Eso de índole escatológica, seguramente puede pasar desapercibido, que hay personas que de pronto no lo entienden y que se refiere a los últimos tiempos, es decir, después de esta vida, la escatología. Bueno, pero les dejo esa inquietud de que no tengamos temor a preguntar y a decir, esta palabra no la entiendo, para que las podamos resolver y así todos beneficiarnos. Muy bien. Entonces, vamos a disponer para nuestro segundo
momento, el momento celebrativo, orante de la lección en este día, la lección divina, que como se ha anunciado, la vamos a hacer teniendo en cuenta, y el padre Nachito lo mencionó al comenzar, la cercanía de la solemnidad de San José el próximo jueves. Muy bien. Entonces, con esta exposición de la guía y con esta primera diapositiva que nos ayude a nuestra disposición, observemos. Por una parte, la palabra que se hace plegaria, significada ahí con esas manos abiertas, con esa disposición de abrir el corazón, el espíritu, a la palabra que sea el fundamento en nuestras vidas. Y esa imagen, el Papa Francisco ha publicitado y ha extendido la devoción a San José dormido, el sueño de San José, donde aclaró su vocación, a qué estaba llamado. Muy bien. Entonces, con esta disposición, como se nos invita con frecuencia a estar alejados de las distracciones, de aquellas tentaciones que podemos tener en este ambiente virtual en que nadie nos ve ni nos oye, y entonces nos ponemos a hacer otras cosas y si acaso escucho por ahí a raticos. No, estemos concentrados viviendo este momento. De esta manera, entonces, vamos a iniciar nuestra lección. Sabemos el valor de la invocación del Espíritu Santo, que el Padre Nachito nos va a hacer el favor. Nos colocamos bajo la guía, bajo la luz del Espíritu Santo, ese Espíritu que estuvo presente en la obra creadora, ese Espíritu Santo que hace posible una nueva creación, ese Espíritu que inspira toda la Escritura, que hoy también nos acompañe para esta lectura, este discernimiento, esta interpretación de la palabra de Dios. Lo invocamos para que con su gracia nos dispongamos a acoger la proclamación del Evangelio en esta solemnidad de San José, que así como José, aún en sueños, supo escuchar y obedecer, que cada uno de nosotros, bajo la guía del Espíritu, sepamos escuchar, acoger, obedecer y llevar adelante el plan de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para la proclamación de la palabra, nuestra actitud de escucha y acogida. Dos actitudes complementarias. Escuchar y acoger la palabra del Señor con espíritu sinodal, es decir, en iglesia, juntos, en la certeza de que somos comunidad eclesial, eclesía, que peregrinamos juntos. Ese es el espíritu sinodal. Pido el favor a Fabián que nos haga el favor de la proclamación de la palabra.
José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Hoy tenemos el anuncio de la buena nueva en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24a. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La actitud de escucha requiere silencio. Por eso espero que en sus dispositivos puedan, en el momento de silencio que voy a dejar, hacer una lecturita ya silenciosa de este fragmento del Evangelio para hoy. Para nuestra asimilación, o sea, reconstruir el texto. ¿Qué dice el texto? Ahí no se nos está pidiendo qué pensamos del texto, sino lo que el texto dice. Entonces nos vamos a ayudar de unos elementos o preguntitas que he diseñado. En primer lugar, me refiero al contexto del relato programado, que es el del primer capítulo de San Mateo. Pero el primer versículo que allí se menciona es el 16. O sea que han pasado 15 versículos antes de este relato que hemos escuchado. Esos 15 versículos se refieren a la genealogía de Jesús. Y es bueno tener en cuenta ese primer versículo. Genealogía de Jesucristo, así es, no dice Jesús, sino genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, lo une con Abraham, pero pasando por David, descendiente de David. Eso es necesario tenerlo en cuenta a lo largo de todo el Evangelio. Muy bien. Y se refiere, por lo tanto, a la generación de Jesús. Y allá dice que cómo se dio la generación de Jesús. ¿Quién nos quiere atrever a mencionar? ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo sobre la generación de Jesús? Bueno, rápidamente devolvámonos. Miren lo que dice.
María, desposada con José, no vivían todavía juntos, pero esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Así fue. Y luego dice, bueno, también se refiere, y la respuesta a esa pregunta, que José, su esposo, estaba desposada con José y hay una descripción de José. Por lo tanto, ¿cómo está presentado José? ¿Y qué resolución tuvo que tomar y por qué? Entonces, ¿cómo está presentado José? Como un hombre, una palabrita, justo. Como era justo, no quería repudiarla, pero tomó la resolución de hacerlo, pero en secreto, porque era un hombre justo y no quería exponerla a ser lapidada. Bueno, ¿qué le ocurrió a José ante la resolución que tomó? ¿Alguien quisiera decirnos qué le ocurrió a José cuando tomó esta resolución? Que se le apareció el ángel, Pero se le se le apareció aparecería. en sueños el Ah, ángel. eso es lo importante, en sueños, porque a María también en la Anunciación se le apareció el ángel, pero ella no estaba dormida, no nos la describe el Evangelio como si estuviera dormida, mientras que aquí San Mateo dice que efectivamente ella, José, en sueños se le apareció el ángel. Y pasamos a la otra. ¿Cuáles son los elementos del mensaje recibido? El contenido del mensaje del ángel a José. ¿Qué es lo Sí. primero que le dice? Que no haya temor, no temas, María. No temas, que no tenga temor de recibirla como esposa, porque ella no le fue infiel, porque lo que lleva es del Espíritu Santo. Y le da la misión. ¿Cuál es la misión que le señala? La tarea, lo que él debe hacer con Jesús, con el niño, con ese niño. Así que me traicionó la palabra. Sí. Tiene que acogerlo, casi que le dice que tiene que cuidarlo. Pero, Le, ¿cómo lo llamará? le pondrá por nombre Jesús. Jesús. Emanuel. Entonces, démonos cuenta, recojamos varios elementos. José es descendiente de David. José está desposado con María. La misión de él, por lo tanto, es, al darle el nombre al hijo, es transmitirle el linaje de David a su hijo. Y al decir que se llama Jesús, también dice ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién dice por qué lo Porque él llama? salvará. Él salvará. Él salvará. Exactamente, mire. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Entonces, así. ¿Y cómo termina el relato? Ese sí no lo muestro. A ver, porque Fabián, antes de comenzar la proclamación del Evangelio, leyó lo que hizo José, como termina el relato.
Hizo lo que el ángel le había dicho. Pero para hacerlo, primero se despertó, ¿no? Ah, Sí, cuando, Como el cuando niño. despertó, se despertó cuando, aquí, sí, se cuando despertó y despertó hizo del lo que el sueño, ángel del hizo lo que el Señor le había ángel le ordenado. había dicho. Sí, porque Lo lo siguió en su otro, casa de su esposa. sí. Entonces es que es importante decir que despertó, cuando despertó del sueño, porque si decimos que José en su sueño hizo lo que el ángel le había dicho, entonces también lo había soñado, ¿no? Hace parte del sueño, pero Sí. no. Entonces, esa es digamos, el texto del Evangelio. Muy bien. Nuestra meditación. ¿Qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Mateo? Y entonces nos podemos trasladar ya para hacer una reflexión. En el contexto que estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, sobre todo, claro. ¿Qué interpretaciones podríamos hacer del fragmento del Evangelio proclamado? Y por supuesto, hay muchas lecciones, muchas indicaciones que se pueden dar. Yo parto de lo siguiente. Bueno, últimamente les ha dado en la sociedad como el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que se ha generalizado, pero es a nivel político, sociopolítico, por unas situaciones laborales de la mujer, ¿no? Pero lo han traído y lo han universalizado y lo han generalizado. Pero como respuesta al Día de la Mujer, les ha dado por decir, entonces el Día del Hombre es el Día de San José, porque él es hombre, él es varón, tal cual. Bueno, y así se ha generalizado en la sociedad. Pero yo recuerdo mucho de niño que para el Día de San José decían es el Día de los Esposos. ¿Sí? De los esposos. Entonces, eso tiene una connotación especial. Y sabemos muy bien cómo nuestro contexto actual requiere que los varones reciban esa como evangelización, la vocación a la paternidad. Porque sabemos que uno de los factores que han incentivado la crisis de la familia es no reconocer la paternidad, la vocación de padres. Esa es como un aporte de mi meditación a esta celebración. Y por supuesto, la manera como en las familias se puede evangelizar hacia la unidad, hacia la escucha de la palabra, despertando una espiritualidad familiar que los ayude a todos a vivir la unidad y poder superar las diferencias, los conflictos, sin recurrir tanto a lo jurídico, porque es triste cuando las cosas tienen que irse a lo jurídico, que ya es salir del ambiente del sacramento que ha unido a la familia, del sacramento del matrimonio. Bien, entonces ese digamos que es como una vertiente. Si se nos quiere dar algún otro aporte sobre esto, Padre Nachito o Fabián, de meditación de este texto, unos momentos de silencio para Sí, sinceramente. sí, Angelito.
A mí me llama la atención siempre que escucho este relato en cualquiera de los evangelios, cómo se rompe la tradición judía, netamente patriarcal, por no decirlo machista, en donde estaba escrito que era el hombre quien definía y tenían por sentencia que aquella mujer que resultaba embarazada antes de casarse, pues tenían que lapidarla. Y ese era como el dolor que tenía José al enterarse de que María estaba encinta. Y yo creo que el conflicto que tuvo José después de sueño, pues aparte de hacer obediencia a lo que el ángel le dijo, pues también humanamente estaba, soy judío, soy varón, tengo que cumplir lo que está escrito en la ley. O sea, imaginémonos ese conflicto emocional, moral que tuvo José y cómo pudo superar ese machismo y hacer caso a la voluntad de Dios. Y lo pone uno a pensar en estos tiempos, tú mencionabas, Angelito, en donde esta juventud, estos hombres de hoy en día, les cuesta reconocer a veces la paternidad y piensan que es un juego y que la vida es un juego y todavía seguimos con esa cultura machista todavía muy marcada. Y pues José nos da un ejemplo de humildad, de abajamiento también de su orgullo, pues José era ya un hombre mayor, me imagino que toda su infancia, su juventud y su etapa adulta fue formado con los rigores del Antiguo Testamento, del mundo judío, y quitarse eso del corazón para darle paso a una semilla nueva, a una voluntad nueva, a una revelación, y eso debe haber generado bastante conflicto. Yo creo que el hombre durmió esa noche bien, pero tuvo otras nochecitas en las que no durmió tanto, de pensar y pensar. Gracias, Fabián. Importante, muy interesante también profundizar esos aspectos. Bueno, ahora darle paso a lo que le vamos a manifestar al Señor como respuesta a lo que nos ha expresado con esta palabra. Debemos tener en cuenta que la oración siempre la dirigimos a Dios. Y la oración tiene connotaciones o de gratitud, o de alabanza, o de súplica, o de perdón. En fin, todas las distintas maneras como podemos orar a Dios. Le suplicamos por lo que aún nos hace falta para llegar a la meta de nuestra esperanza, es decir, a lo que estamos llamados, a la vocación a la que desde los evangelios se nos da, la perfección, ser perfectos. Estamos llamados a ser perfectos como el Padre Celestial. Bien, entonces también nos lo podemos hacer con libertad, con espontaneidad, a nuestras inspiraciones que tengamos. Y nos unimos todos según la oración que nos dirija los que quieran hacerlo. Señor Jesús, en este ambiente político que nos estamos moviendo en Colombia, cuando vemos que distintos grupos
LGTBI, quieren y reclaman las facultades de una familia en donde se les vea como hombre, mujer, conformando. Eso no es fácil, Señor, entenderlo. Y tú hoy nos exaltas la figura de San José para recordarnos cuál es el modelo de familia por el que el cristiano debe luchar. Danos la sabiduría, danos también la prudencia para saber sobrellevar todo esto que la sociedad quiere ver como normal. Cuando tú nos presentas humanamente un modelo de familia, permítenos luchar por esos valores, permítenos avivar la voz y gritar a los cuatro vientos por la unidad de la familia, por la consolidación de lo que verdaderamente viene de ti, que tengamos esa posibilidad también de escuchar, respetar, pero también de hacer defender lo que es correcto, lo que es verdadero. Sí, Señor, tú me has dado la ocasión de percibir el sufrimiento de una familia conformada bajo el sacramento, pero también viviendo el drama de uno de sus hijos, de lo que Fabián acaba de mencionar. Sufrimientos escondidos, riesgos de etiquetar y condenar a las personas. Te pedimos que nos des tu Espíritu Santo en la iglesia para poder acoger a todas estas personas, que no se sientan excluidas, sino que se sientan objeto también de tu redención, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Yo, Señor, en esta noche te quiero poner en tus manos este encuentro tan maravilloso que hemos tenido, aunque yo llegué un poquito tarde, pero bueno, logré estar. Eh, Pedirle al Señor por todos los hogares, especialmente los de Colombia, y por todos los esposos en las familias, para que los esposos a imitación de San José sean juiciosos, creyentes, llenos de fe, responsables, amorosos, castos. Eso es lo que queremos, Señor, que hoy los esposos sean fieles. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor. Para dar paso a la contemplación. Y esto bajo la guía de la invocación al Espíritu Santo en nuestro encuentro, en nuestra lección, es seguir descubriendo al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestras historias, pero también en la vida y en las historias de las demás personas con las que nos relacionamos. Que los vínculos que tenemos con las personas no sean superficiales y se reduzcan solamente a conversaciones, a informaciones que no comprometen, sino que recogiendo lo que nos enseñas a través de las catequesis sobre la iglesia, que en nuestros vínculos pueda haber confiada revelación, porque a través
de las vivencias de nuestras vidas, tu Señor, el Señor Dios, se revela, se sigue revelando. Y cuántas veces, cuando conocemos los dramas de las demás personas, contemplamos a Jesús en su pasión, en su sufrimiento, en su cruz. Cuántas veces, cuando se nos revelan gozos y alegrías de las personas con las que estamos vinculados, contemplamos a Cristo resucitado en esas alegrías. El saber este drama de José, pero la manera como él asumió en discreción, en silencio, como es presentado. Como un himno de San José, ser esposo y carpintero. Tener a Dios y escaso el pan. Tener a Dios a su favor, pero escaso el pan. Que podamos reconocer en esa humildad de José la presencia de Dios actuante en nuestras vidas. Y bien, los compromisos que allá en el fondo de nuestros corazones y de nuestros espíritus podemos hacer, en espíritu de sinodalidad, es decir, somos eclesía, somos iglesia, pero los compromisos de cada uno se unen como cadena, como llave, con los compromisos de los demás para que la iglesia sea una y fuerte. Entonces, ahí esa pregunta, ¿qué dificultades, problemas o amenazas identificamos para que con la alegría de Dios, para que con la gracia de Dios se transformen en oportunidades para crecer en la fe? Esas oscuridades que muchas veces vivimos, que no sabemos en qué momento se nos presentan ni cómo, que invoquemos, que nos comprometamos a mantenernos firmemente vinculados a Dios, a sabiendas y con la confianza de que las tinieblas no son eternas, porque siempre hay un amanecer. Dispongámonos ahora para la oración final. El Padre Nachito nos va a hacer la conclusión. Que esta solemnidad de San José, Señor, nos lleve como José, en este tiempo de Cuaresma, a acrecentar la acogida a tu voluntad, a ser parte de la realización de tus sueños en bien de la salvación personal y del pueblo en el cual estamos incrustados desde nuestra propia familia. Señor, que el ejemplo de José, esposo, padre, custodio de la familia, ser parte de tan noble misión en bien de la salvación de muchos. Que esta palabra con poder se haga vida en nuestra vida. El Señor esté con ustedes.
con tu espíritu. y con y tu con tu espíritu. espíritu. Y que por la intercesión de San José, en la acogida de la palabra, el Señor nos regale su bendición para continuar caminando juntos hacia la renovación de nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas Bueno, pues, gracias, Padre Nachito. muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas Gracias. noches, que descansen Muchas gracias, todos. Padre Nachito. Gracias, Muchas Fabián. gracias, Gracias a Padre todos. Ángel. Muchas Buenas gracias noches a para todos. todos. Dios Buenas los noches bendiga. para todos. Buen descanso. Buenas noches.